Después de que Nicolás Maduro se hiciera juramentar en esta ceremonia falsa e ilegítima en la Asamblea del régimen, pues sin duda hay desazón entre los ciudadanos, pese a que nunca se mostraron esas actas electorales oficiales que sí mostraron sus opositores y que prueban el triunfo de Edmundo González en las urnas. La ansiedad, la expectativa, la incertidumbre y otras emociones inevitablemente aparecen y en algunos casos logran apoderarse de la fe y el positivismo de los venezolanos que apuestan y siguen apostando por el regreso de la democracia a su país. Hablemoslo, queremos hablarlo y para eso está con nosotros, para saber cómo sobrellevar estos cambios emocionales en medio de la crisis. Está con nosotros Yorelis Acosta, psicóloga social y clínica. Yorelis, bienvenida a NTN24. Hola, buenas tardes, Nicolai, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este espacio. Yorelis, a usted por estar con nosotros. Son dos emociones opuestas las que uno puede ver cuando conversa hoy por hoy con los venezolanos. Por supuesto, por una parte, la esperanza, porque saben que Venezuela ha elegido el cambio democrático. Pero por otro lado, contrasta la frustración, porque han visto a Maduro reinstalarse a la fuerza prácticamente en el poder. ¿Cómo manejar esas dos emociones? Sí, sin duda, desde la psicología social es un gran reto explicar y ayudar a los venezolanos que estamos acá y también a los que están afuera, que tienen una visión un poco distorsionada de lo que aquí sucede. Realmente entender este laberinto, este rompecabezas es realmente complejo y mucho más desde afuera. Me preocupaba como los ánimos de victoria anticipada, ahora sí, vamos a cobrar, o se pensaba que Maduro no se iba a juramentar, ¿no? De que el triunfo fue muy contundente en unas condiciones, además de desequilibrio y con 8 millones de venezolanos fuera que no pudieron votar. ¿Tú te imaginas que esas personas que están fuera, unos 2 millones, hubiesen podido votar también y sumar a los resultados de acá? Pero la realidad es lo que tú has señalado, no hubo demostración de actas de conteo y creo que incluso los venezolanos estamos desafiando la teoría, porque la teoría nos dice que cuando estamos viviendo en situaciones de alto conflicto, de tensión, de estrés, y yo le sumaría de amenaza constante por parte del gobierno y de los entes de seguridad, se juega el miedo, aún así los venezolanos seguimos fortalecidos y seguimos saliendo a la calle. Sin duda hay consecuencias inmediatas que es ante la incertidumbre, altos niveles de ansiedad, de anticipación negativa, mucho aceleramiento, aumento entonces del rumor y grupos que se montan sobre ese rumor también, ¿no? Entonces, mantener la calma en una situación de estas de conflicto era un reto para todos. Y a largo plazo, esas consecuencias de vivir en estrés, tensión, conflicto constante, es menos participación. Pero los venezolanos volvemos a votar, volvemos a salir a la calle, mantenemos la fe y la esperanza con ansiedad, con depresión, pero seguimos adelante. Realmente es complejo también explicar lo que estamos viviendo, pero yo digo que estamos haciendo una nueva historia y un nuevo estado emocional. Es que es histórico y no se puede olvidar que los venezolanos se han expresado en las urnas el 28 de julio eligiendo un cambio democrático. Es que eso no se nos puede olvidar por más de que veamos a Maduro juramentándose en una ceremonia falsa e ilegítima en la Asamblea Nacional del régimen. Hemos visto a los líderes, a los colaboradores de María Corina Machado y de Edmundo González de alguna manera animar a sus bases, porque claro, causa desazón, pero en este momento la desazón no puede reinar. En este momento es cuando los venezolanos deben ser más fuertes y sin duda recordarás el mensaje de María Corina Machado en los últimos días animando a los venezolanos. Se veía ese ímpetu, ese interés de no dar la lucha por perdida y de decirle y convencer a los venezolanos que han hecho algo histórico, que además debe mantenerse. ¿Cómo mantener la esperanza? Sí, sin duda ese es el papel de los políticos,
recuperar el esfuerzo y sembrar fe y esperanza, que son emociones a futuro, ¿ok? Pero si pensamos en el presente, cuando tenemos un país en crisis, con situaciones económicas o una persona que esté con una enfermedad o que no tenga trabajo, Nicolai, realmente mantener la fe es difícil. Entonces, opciones, además de los políticos que tratan de incentivar buenas emociones, estamos los psicólogos muy activos para dar contención, primeros auxilios psicológicos, ayudar en el manejo de ese estado emocional, porque estados emocionales negativos nos van a afectar físicamente. Y entonces vamos a encontrar también alteraciones de problemas cardíacos, reacciones, muchas reacciones dermatológicas, tensión alta. O sea, tenemos que en estos momentos trabajar no solamente la fe y la esperanza, sino cuidar nuestra salud mental, fortalecernos para mantener un buen estado de ánimo y seguir adelante. Decirle también a los venezolanos que están aquí y allá, y Colombia sé que cobija a muchísimas millones de venezolanos que están allí, que la historia continúa, que tenemos que fortalecernos y que no hay fechas determinantes. Nos venden fechas como que todo se va a resolver después del 28 de julio y entonces nos quedamos entrampados en una situación compleja. No, pero es que ahora el 10 vamos a resolver todo y ya hoy es 12 y todavía no hemos resuelto nada. Entonces, explicar cuáles son esos caminos, qué es lo que nos espera para procurar comprender y mantener la fe. Claro, y muchos, por ejemplo, a propósito de esa esperanza que uno ve representada en algún día, se cumple ese día y todo sigue igual, pues ha llevado también a muchos venezolanos a contrastar su situación con la de otros en el mundo, por ejemplo, con la caída del régimen de Bashar al-Assad. ¿Por qué el régimen sirio cae y el régimen venezolano no puede caer? Ahora, un tema que me llama particularmente la atención en estos últimos días y es cómo se volcó de alguna manera la atención de los venezolanos sobre un artículo personal que podría lucir aparentemente insignificante. Veamos las imágenes. Me estoy refiriendo a esa famosa carterita azul que en este video María Corina Machado, cuando fue secuestrada fugazmente por sectores afines al madurismo, contaba que había dejado caer una carterita azul cuando abandonaba su posición en las manifestaciones del jueves pasado en el sector de Chacao, en Venezuela, y cuando fue llevada a la fuerza por estas personas afines al madurismo. Todo esto sirvió para una ola de especulaciones. Si es que representaba algo, si es que se trataba de algún código. Incluso el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, publicó en su cuenta de X la fotografía de una cartera azul sin descripción alguna, avivando también ciertas especulaciones, comentarios virales en los que la gente se preguntaba cuál era el misterio detrás de esa carterita. Pero sin embargo esto sirvió de alguna manera para darle color también al debate, ¿no? Porque mucho fue comentado en redes sociales, por supuesto, el madurismo también lo utilizó para pescar en río revuelto. ¿Cómo viste desde el punto de vista de la psicología, Yorelis, este fenómeno de la carterita que se armó en redes sociales? Sí, Todos hablando de esto. Lo has descrito muy bien y hay un elemento que es tremendamente desequilibrante, que es el manejo de la incertidumbre. Mucha gente le tiene miedo a esa palabra y aquí estamos constantemente en este caos y que no sabemos qué va a pasar y se maneja un escenario y suceden otros escenarios. Entonces, ante ese escenario de incertidumbre, hay dos cosas que vemos muy evidentemente los psicólogos, que es el aumento de la ansiedad y el aumento de el pensamiento anticipatorio, catastrófico, o sea, el pensamiento negativo. Aparece una cartera y entonces todo ese pensamiento acelerado se comienzan a manejar otros escenarios, pero que simplemente confunden, porque hasta el presidente Bukele también se hizo eco de esta situación y eso no trajo ninguna consecuencia dentro de los escenarios políticos importantes. Son distractores y que muchas veces confunden con todo lo que está pasando. Incluso se pensó que si María Corina estaba dejando un código con el tema azul, pero eso lo que hace es confundir mucho más a las personas que están siguiendo esa ola de rumores.
Bien, escuchaban ustedes a Yorelis Acosta, psicóloga social y clínica, que nos acompañaba en este momento clave para los venezolanos, porque más allá de los comentarios políticos, aquí también está pasando algo desde el punto de vista emocional, la esperanza y el hastío de los venezolanos. Yorelis, gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde. Feliz tarde.